adopta la visión social de los derechos humanos, particularmente desde un enfoque de género, para poder identificar cuáles son todavía las principales brechas que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los hombres y luego plantear algunas prioridades de política pública para poder avanzar. Una visión social de los derechos humanos implica necesariamente un enfoque en la diversidad y la desigualdad, no tanto para identificar a aquellas personas que por varias razones, sea de sexo, de identidad o expresión de género, de estatus socioeconómico, de etnicidad, de zona de residencia y otros factores clave, enfrentan barreras específicas para acceder y ejercer sus derechos humanos. En ese sentido, una política social integral y redistributiva con un enfoque específico en la reproducción social y la economía del cuidado es imprescindible. La visión social de los derechos humanos se puede entender de muchas maneras también como la dimensión ética de los derechos humanos, ¿no? Porque más allá de los propios derechos sociales, parte de un reconocimiento que todo el catálogo completo de derechos humanos no se puede disfrutar sin un esfuerzo determinado de identificar y de corregir las injusticias sociales y económicos que actúan como barreras. Desde el nivel más básico, por ejemplo, el acceso a la identidad o a la educación, a un nivel más alto, como el acceso de las mujeres a las altas esferas de ejercicio del poder y de toma de decisiones. Desde un enfoque de género, esa visión es fundamental. En el continente americano hoy día, la desigualdad y inequidad social, incluyendo la desigual distribución de recursos y ingresos, es uno de los principales obstáculos al pleno ejercicio de los derechos humanos en general y a los derechos de las mujeres en particular. También al desarrollo sostenible y la democracia, ¿no? Las desigualdades de género junto con otras desigualdades como las económicas, las sociales y políticas son resultado de una persistencia histórica de sistemas y factores estructurales de discriminación y también de la exclusión de la mayor parte de la población de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo. Antes de continuar, quisiera realizar un planteamiento sobre el concepto de género. Si bien se ha visto históricamente como una dicotomía entre hombres y mujeres, siendo las mujeres las principales marginalizadas por las normas y estructuras actuales de género, y por ende el foco principal de los llamados estudios de género y la gran parte del trabajo en lo que es la igualdad de género. Esa realidad ahora está cambiando y los estudios de género ahora nos muestran cada vez más diversidad y variedad en su abordaje. Por un lado, es decir, cualquier análisis de la dimensión social de los derechos humanos tiene que tomar en cuenta, por un lado, las múltiples realidades de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres al final no se pueden considerar como un grupo homogéneo, ya que la desigualdad de género se cruza con otros aspectos, como mencioné al principio, ¿no? El estatus socioeconómico, la etnia, la edad, la capacidad física e intelectual, la ubicación geográfica, el estatus migratorio, etcétera, etcétera. Y por otro lado, un análisis de género ahora tiene que reconocer también los conceptos cada vez más fluidos de la identidad y expresión de género, así como la orientación sexual. Así que dejemos de verlo como una dicotomía hombres y mujeres y tenemos que ampliar un poco nuestro panorama. La OEA en ese sentido ha avanzado en establecer el marco jurídico de y en el 2013 adoptó una convención en particular contra la discriminación y todas las formas de intolerancia. Y la Asamblea General de la OEA ha adoptado también una serie de resoluciones sobre orientación, derechos humanos, orientación sexual, identidad y expresión de género, que con mucho gusto puedo volver a mandarles después del webinar. En cuanto al marco jurídico sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, es el más sólido en el mundo después de Europa Occidental. Jurídicamente, en esta región las mujeres gozan de una amplia gama de derechos en igualdad de condiciones con los hombres heterosexuales. Ojo, porque jurídicamente no más, ¿no? Y en ese marco jurídico destacamos en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocido como la CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar toda la violencia contra las mujeres, conocido también como la Convención de Belém do Pará. Esos son los dos instrumentos jurídicamente vinculantes
en los cuales nos apoyamos en nuestro trabajo. Por otro lado, en términos de acuerdos políticos, destacamos también el Programa Interamericano sobre Derechos de las Mujeres y Equidad e Igualdad de Género, conocido como el PIA, que se adoptó por la Asamblea General de la OEA en el año 2000. Y bueno, contamos también con una amplia gama de acuerdos jurídicos vinculantes y de acuerdos políticos a nivel tanto internacional como interamericano que o bien mencionen explícitamente los derechos de las mujeres, como podría ser la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer o la plataforma de Beijing, o bien se aplican a los derechos de las mujeres. A la siguiente lámina, por favor. Pero bueno, pese a ese marco jurídico y lo fuerte que es, existen todavía algunas brechas que son importantes. Tanto para las mujeres como las personas LGBTI en las Américas, la gran laguna en la garantía y protección de sus derechos humanos sigue siendo los derechos sexuales y reproductivos. Más allá de protecciones generales a la integridad física, a la salud o a la maternidad, como pueden ser los convenios de la OIT, las personas todavía no tienen garantizados sus derechos a decidir, ejercer y controlar su sexualidad y su función reproductiva en condiciones de igualdad y libres de discriminación y violencia, ¿no? Además de ser una violación en sí misma, esa realidad perjudica la capacidad de muchas personas y en particular de las mujeres por su función biológica reproductiva de ejercer plenamente sus otros derechos. O sea, la falta de acceso a información y de servicios de salud sexual y reproductiva y también la incapacidad de decidir cuándo y bajo qué condiciones ejercer su sexualidad y su función reproductiva son obstáculos significativos al derecho a la integridad física, al más alto nivel de salud, al acceso a la educación y al empleo, a la participación en la vida política, económica y social de sus sociedades en igualdad de condiciones con los hombres heterosexuales. En cuanto a brechas en el marco jurídico, también falta todavía un enfoque en la diversidad, ¿no? Y hasta qué punto factores, como ya mencioné, como el sexo, la identidad, expresión de género y otros pueden suponer barreras adicionales para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Y finalmente falta todavía una tipificación desde un enfoque en la Convención de Belém do Pará, la tipificación de algunas formas de violencia contra las mujeres, particularmente la violencia que puede ser ejercida por los estados y sus agentes, ¿no? Como por ejemplo en centros educativos, en centros de salud. La siguiente, por favor. ¿Pueden pasar a la siguiente lámina? Sí. 2 segundos. Ahí está. Listo. Pasando de brechas específicas en lo que es el marco jurídico, existen todavía también brechas concretas en el ejercicio de los derechos, ¿no? Desde un enfoque de género. Antes que nada, la persistencia de las normas y los estereotipos de género y el hecho de que todavía no hemos abordado de manera integral cómo desconstruir esos estereotipos, incluyendo en los medios. Los medios de comunicación desempeñan un rol clave en la sociedad e inciden de manera constante en nuestro pensamiento, en el comportamiento y en la opinión de la ciudadanía sobre los roles y comportamientos de los hombres y de las mujeres. En la búsqueda de sociedades inclusivas y pacíficas, la función de los medios en desconstruir esas desigualdades y en la cobertura de las noticias desde una perspectiva de género y derechos humanos es de vital importancia. También en el ámbito de la educación, en la mayoría de los países de la región, la tasa de matriculación de las mujeres en todos los niveles de la educación está empezando a superar la de los hombres, ¿no? Pero esas tasas generales esconden la forma en que la interacción del género con otros factores como la clase social, la etnia, etcétera, siguen actuando como barreras para la participación de las mujeres en la educación formal. La otra realidad importante, otras realidades como las del embarazo adolescente o la violencia contra las mujeres o contra las personas LGBTI dentro de instituciones educativas también atentan contra su permanencia en la escuela y así como sus niveles de rendimiento dentro de la escuela. Finalmente, otra barrera importante es que tanto a través de la materia curricular como a través de prácticas de enseñanza, lo que denomina la CEPAL el currículum oculto,
los sistemas educativos todavía de la región siguen reproduciendo desigualdades y discriminación de género al transmitir o por lo menos al no contrarrestar normas y estereotipos discriminatorios, ¿no? Sobre hombres, mujeres y personas con identidad o expresión de género diverso y la forma en que se deberían comportar. En cuanto al empleo y los sistemas formales de remuneración, seguros y beneficios, al igual que la participación de las mujeres en la educación, su participación en el mercado laboral obviamente se ha ido incrementando en los últimos años y principalmente como resultado de varios factores, incluyendo la crisis económica mundial y el aumento en la jefatura femenina de los hogares. Sin embargo, persiste una brecha significativa entre la matriculación escolar de las mujeres y su estatus en el mercado laboral, si bien no su participación en el mercado laboral, ¿no? O sea, las mujeres siguen teniendo una menor tasa relativa de participación, una mayor incidencia de desempleo, una mayor participación en distintas formas de precariedad laboral, incluyendo la economía informal, empleos asalariados no registrados, empleo por cuenta propia, trabajos de medio tiempo, etcétera. Perciben menores ingresos promedios en condiciones similares de ocupación que los hombres, lo que se llama la brecha salarial de género, y tienen todavía un acceso más limitado a la propiedad y a la herencia, a la tierra y al crédito y al acceso y control sobre recursos y servicios, ¿no? A pesar de que múltiples acuerdos internacionales han reconocido el valor del trabajo de las mujeres en lo que es la reproducción social, incluyendo el trabajo de cuidado, así como la necesidad de promover una responsabilidad compartida entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, sigue siendo uno de los obstáculos principales más importantes para la plena inclusión de las mujeres. Por un lado, la no valoración social y económica del trabajo doméstico no remunerado y por el otro lado, el hecho de que las mujeres siguen siendo casi exclusivamente responsables de ese trabajo, aunque hay señales de que la situación está cambiando. En cuanto a la exclusión política, en los parlamentos de las Américas, obviamente ahora cuentan con un mayor número de mujeres parlamentarias y de hecho las Américas es la región del mundo con el mayor número de mujeres parlamentarias después de los países nórdicos. El promedio regional es de 27.4% en este momento y eso ha aumentado últimamente gracias a varios países que han adoptado la paridad, ¿no? Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua, además de otros países que han puesto, digamos, un poco más de seriedad en lo que es la implementación de sus leyes de cuota. No obstante eso, persisten importantes desafíos en países que o no tienen medidas especiales como cuotas o en aquellos países donde realmente no implementan las medidas especiales como cuotas que tienen, ¿no? Más allá de los parlamentos, la participación de las mujeres en la vida política, sea de partidos políticos, gabinetes ministeriales, instituciones electorales y empresas públicas, enfrenta todavía limitaciones importantes, ¿no? O sea, si bien hayamos avanzado mucho en cuanto a los parlamentos nacionales, todos los otros ámbitos de la democracia, si quieren, siguen mostrando una brecha bastante importante entre mujeres y hombres, y eso es cierto particularmente a nivel local. Bueno, aunque el valor simbólico de la representación de las mujeres y de las personas LGBTI y sobre eso ni contamos con datos, ¿no? Es innegable, es solamente un primer paso que idealmente conlleva la construcción de una agenda política más plural y representativa. Y creo que eso es lo que todavía no hemos visto en gran parte, ¿no? La posibilidad de incidencia en la política desde una plataforma para los derechos humanos y la igualdad de género. Pese a que las mujeres participan, todavía no han podido armar esa agenda y defenderla dentro del ámbito de los parlamentos. Aunque en la mayoría de países existen comisiones o bancadas de mujeres en los parlamentos. Y bueno, finalmente, a pesar de los esfuerzos de los Estados parte de la Convención de Belém do Pará por reflejar la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres, las altas cifras de violencia que en muchos casos se están incrementando y la multiplicidad de formas en que se expresa contra niñas, adolescentes y mujeres, particularmente cuando cruzamos
el variable sexo con otras variables como es identidad de expresión de género, de nuevo, estatus socioeconómico, capacidad física, hacen evidente una necesidad de profundizar estos esfuerzos, ¿no? Porque si bien contamos con un buen marco jurídico en cuanto a la violencia de género, creo que esto, bueno, nuestros últimos análisis del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará muestran que realmente este marco jurídico no está teniendo mucho impacto en la vida diaria de las mujeres y en lo que son las tasas de incidencia. Y eso obviamente va de la mano con el acceso de las mujeres a la justicia, ¿no? O sea, pese a sus pretensiones de neutralidad, un Estado de Derecho que no toma en cuenta las diferencias fundamentales entre mujeres, hombres y personas LGBTI, así como las diferencias entre mujeres que se derivan de otros factores, no es un garante efectivo de derechos, en particular la no aplicación del Estado de Derecho al ámbito privado deja desprotegida una proporción significativa de la población. La implementación concreta de leyes y garantías constitucionales de igualdad de género y de derechos de las mujeres, la llama o marco jurídico sobre los derechos de las mujeres, es una precondición para que el Estado de Derecho realmente sea vigente en la vida diaria de las mujeres, para que sea una realidad y no solamente palabras vacías. Sí, la siguiente está bien, gracias. En cuanto a prioridades para la política pública, ya para ir cerrando, de todo ese análisis previo de la situación y dónde están las brechas, digamos, señalamos algunos cambios que creemos fundamentales, incluyendo antes que nada un cambio estructural en las normas y los estereotipos de género, principalmente a través de la educación y de la comunicación, ¿no? O sea, tenemos que llegar a toda la sociedad de todas las maneras, con mensajes alternativos sobre la construcción de los roles de género y de los roles de hombres y mujeres en la sociedad. Creemos desde la CIM que el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos es fundamental para cerrar esa brecha. Obviamente es una visión bastante polémica a nivel hemisférica y uno que hasta ahora no hemos podido abordar dentro del ámbito formal de la OEA, pero bueno, seguimos en la lucha. La eliminación obviamente de la cultura de impunidad y la aceptación social de la violencia, no solamente de género, sino la violencia social en general. Un acceso igualitario a la justicia y particularmente reparaciones por violaciones a derechos humanos, ¿no? Para mostrar un nivel de efectividad y relevancia del sector de justicia. La participación, el liderazgo y la incidencia como cosa prioritaria de las mujeres en procesos e instancias democráticas en condiciones de igualdad y resaltando allá de nuevo el concepto de la paridad, no solamente paridad en la presencia y participación, sino paridad en la igualdad de oportunidades, en la capacidad de las mujeres de incidir en lo que es la agenda política. La corresponsabilidad entre mujeres y hombres para el trabajo doméstico y de cuidado, y eso, o sea, corresponsabilidad incluye no solamente hombres y mujeres, sino también el Estado, ¿no? Y allá es fundamental que los Estados proveen una infraestructura pública de cuidado. La eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres y la regulación de la economía formal para abordar algunos de esos obstáculos que las mujeres como trabajadoras se enfrentan para participar en el mercado laboral en condiciones de igualdad. Y finalmente la priorización de la política social y la redistribución del ingreso y de otros recursos como una herramienta fundamental de lucha contra la desigualdad y la exclusión. Así que eso muy a grosso modo es la situación hemisférica actual y bueno, espero entonces sus preguntas para ir profundizando en todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilary. ¿Me están escuchando? Sí, todo bien. Muchas gracias, Hilary, por la presentación. Puntos muy interesantes. Creo que algunos de los temas que discutiste, o muchos de ellos, podríamos tener solamente un webinar para discutirlos, ¿no es cierto? El tema de cuidados, por ejemplo, el tema de la violencia y demás, son temas que realmente han ocupado las mentes y la reflexión de muchos de nuestros Estados miembros en los últimos años. Pero para empezar, la discusión está muy bien, que podamos discutir sobre todas estas cuestiones. Agradecemos, ya estamos recibiendo preguntas por parte
de los panelistas, que las vamos a responder al final de la presentación de las dos panelistas, así que aguarden mientras tanto, y los invitamos a que los que no se han animado todavía a mandarnos preguntas, que por favor lo hagan. Vamos a pasarle entonces la palabra ahora a Betilde Muñoz Pogosian, que es la directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad. Betilde, adelante. Gracias, Alexandra, y bueno, me uno a la celebración y a la alegría de poder reanudar estos diálogos interamericanos de protección social. Hubo un hiato un poquito largo, pero estamos renovando la discusión, como explicaba Alex, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el mes de marzo y apoyar el liderazgo de la Comisión Interamericana de Mujeres en el tema dentro de la OEA y también fuera. Y creo que el tema y las preguntas que nos han planteado para provocar esta discusión son muy pertinentes, tanto en la agenda de derechos que retoma y que prioriza el nuevo secretario general Almagro con la creación de esta Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, y también le da un impulso importante a la agenda de inclusión y la agenda de derechos económicos, sociales y culturales, que por supuesto está vinculada a la de derechos civiles y políticos que lleva la OEA en su totalidad. Creo que me gustaría partir señalando que efectivamente se ha avanzado mucho en la región, eso ya lo mencionaba Hilary, en cuanto a visibilizar las contribuciones de las mujeres en el ámbito político, en el ámbito económico. La plataforma de Beijing nos dio una pauta, lo mismo los procesos regionales que han venido promoviendo esta discusión. Y bueno, ya en la actualidad nos enfrentamos a una situación de avance, sin duda, pero también de bastantes retos, bastantes temas pendientes por resolver. A manera introductoria, obviamente por el lado de los avances se ha logrado garantizar un mayor ejercicio de los derechos políticos y civiles de las mujeres. Este es de los temas que más he estudiado en mi carrera académica y dentro de la OEA. Creo que falta muchísimo por hacer. Pero igual podemos decir que hoy en día tenemos datos que apuntan a que ahí es donde más avances han habido, desde el lado institucional, sobre todo las reformas que se han venido encaminando. Y obviamente es de rescatar las reformas en cuanto a medidas de acción afirmativa que partieron con la propuesta de la plataforma de Beijing, de este 30% de masa crítica en los puestos de liderazgo político y en los puestos de toma de decisiones, y que hoy nos han permitido ir logrando hacer un poquito más efectivo este ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como DES, que son de la agenda primordial de trabajo del Departamento de Inclusión Social y de la Red Interamericana de Protección Social, que patrocina este DIPS, los datos comparativos regionales evidencian retos importantes y creería yo que más preocupantes en materia de desigualdad, de pobreza extrema, informalidad del trabajo, que lo mencionaba también Hilary más temprano. En estos temas las mujeres se ven afectadas mucho más, o digamos más profundamente en comparación con los hombres. En mi presentación hay muchas de las cosas que ya Hilary repasó, así que voy a tratar de ser más bien complementaria en las reflexiones y dedicarme más bien a dos temas que creo que son importantes para las colegas que nos escuchan desde diferentes lugares del hemisferio, pero también para la agenda de trabajo del Departamento de Inclusión Social y en particular de nuestra Red Interamericana de Protección Social, la RIPSO. Uno, que tiene que ver con la participación de las mujeres en el mercado laboral en igualdad de condiciones, y una segunda, una reflexión particular sobre los sistemas de cuidado. Si pudiera volver un minuto a la anterior lámina, solamente repasar y no voy a entrar en profundidad porque de alguna manera ya Hilary los tocó, la serie de instrumentos jurídicos interamericanos con los cuales contamos dentro de la OEA y nuestros países miembros, que son todos ustedes representados acá, con los cuales contamos, donde se plasman al menos en el papel los derechos para hombres y mujeres, y como decía Hilary, ya ahí en lo que es la garantía en instrumentos jurídicos ha habido muchos avances. Obviamente tenemos los vinculados a los derechos políticos y derechos civiles de las mujeres, que son de larga data, mencionaba Hilary la Convención Interamericana de Belén do Pará, que atiende específicamente los temas de violencia.
el plan de la Comisión Interamericana de Mujeres en el caso particular de mujeres en puestos de decisiones y mencionar, ahí está la Carta Democrática Interamericana que de alguna manera enfatiza y prioriza el ejercicio de derechos políticos de mujeres de 2001, pero también es importante rescatar en este caso la Carta Social de las Américas y sobre todo el protocolo adicional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el protocolo de San Salvador, que consagra los derechos económicos, sociales y culturales y cuyo sistema de indicadores que traduce derechos en pautas para formulación de política pública tiene un eje importantísimo, un eje transversal dedicado a estas cuestiones de transversalización de la perspectiva de género. Entonces, también para abonar a la serie de instrumentos que mencionaba la anterior panelista, aquí también tenemos un repaso de otros que pueden ser de utilidad, sobre todo en relación a la primera pregunta que nos planteaban para este diálogo, con qué instrumentos jurídicos contamos que consagran derechos civiles políticos, pero también económicos, sociales y culturales para las mujeres, esta sería. Ahora, yo quería tocar, si puedo ir a la siguiente, el tema brevemente de avances en materia de derechos políticos, porque yo creo que de alguna manera esto tiene bastante impacto o queremos pensar que puede tener un impacto en el ejercicio de otro tipo de derechos de las mujeres. Obviamente, en lo que se refiere a la faceta del derecho de elegir, hace muchos años ya contamos con ese derecho las mujeres dentro de América Latina, siendo la mayoría de retos en lo que es el derecho a ser electas. O sea, ahí todavía hay mucho pendiente, aunque se ha avanzado, pero Hillary calificaba el ejercicio de derechos no solo en una categoría homogénea de hombres y mujeres, sino cuando se empiezan a cruzar otras realidades y otras condiciones como el vivir en una región urbana versus rural, o si eres indígena o no. Ahí empiezan a ver, es importante calificarlo porque, por ejemplo, en el caso particular de poblaciones indígenas, mujeres indígenas, aunque en la ley dice que pueden votar, no siempre pueden plenamente ejercer ese derecho. Ahí él lo mencionaba al anterior panelista, la brecha entre lo que está consagrado en los instrumentos jurídicos y lo que efectivamente pasa en la práctica. Contamos con una representación de mujeres a nivel parlamentario importante, tenía el dato de 25.7%, escuché que Hillary hablaba de un 27.4%, en todo caso estamos hablando de un 20 y tanto por ciento de representación de mujeres en nuestras entidades legislativas, cosa que no necesariamente es, bueno, todos coincidimos que no es la mejor cifra, en el sentido de que usualmente 50% de los padrones electorales están constituidos por mujeres, 50 y tanto por ciento según datos recogidos por la Organización de los Estados Americanos en sus misiones electorales, 50 y tanto por ciento de la militancia de los partidos está constituido por mujeres. Entonces uno esperaría que esa misma proporcionalidad se debería reflejar en los puestos de toma de decisiones políticas, y esto no es así, tal y como revela esta tasa de 25-27%. Y bueno, ya hablábamos, ya escuchábamos anteriormente que se han venido introduciendo una serie de medidas de acción afirmativa. Las cuotas son las más utilizadas, allá hay 15 países que la han utilizado, y hay una discusión interesante, nueva, pasando sobre la incorporación de medidas de paridad. Y bueno, ustedes tienen ahí los datos que les comparto en mi lámina, no los voy a repasar todos, de que efectivamente es un nuevo tiempo para la participación de mujeres en materia política en la región, y bueno, hay unos, si se usan promedios, se esconden bastantes realidades preocupantes en algunos países, pero vale destacar países como Nicaragua, Bolivia, México, Ecuador, Cuba, Argentina, en donde las tasas de participación de mujeres son bastante altas y, como mencionaba Hillary, las segundas en el mundo después de los países nórdicos. A la próxima, por favor. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, y particularmente, la próxima por favor, lo que les hablaba de cómo se traducen los derechos en el papel, en la realidad,
nosotros desde nuestra perspectiva y desde la agenda de trabajo que llevamos en el Departamento de Inclusión Social y en la sección de promoción de la equidad, donde estamos trabajando el tema de protección social y todo este tipo de seguimiento al protocolo de San Salvador y los derechos consagrados ahí, vemos que hay todavía obstáculos muy graves que impiden la realización de estos derechos para las mujeres en particular, mucho más si empezamos a cruzar las otras categorías de desigualdad. Y aquí vemos, ¿no? El acceso de las mujeres a la educación es desigual, hablamos del currículum oculto, hablamos de las tasas de registro de niñas y niñas en las primarias, las tasas de deserción escolar entre hombres y mujeres tienden a afectar negativamente más a las mujeres, y luego vemos también cómo eso se replica a nivel de acceso al mercado laboral, empleo, desempleo, acceso a una remuneración equivalente para hombres y mujeres. Y al igual que beneficios en condiciones de igualdad, el acceso a la salud y otros servicios sociales. Hablábamos también de los derechos sexuales y reproductivos y la capacidad de mujeres de tomar decisiones de forma autónoma, que aún está pendiente y no la ejercen en condiciones de igualdad hombres y mujeres en la región. Los temas de violencia, que pueden ser estructurales, pero también pasan en el ámbito doméstico y en el ámbito laboral, en una serie de espacios, y la capacidad de mujeres de incidir en la toma de decisiones en el ámbito público, político, económico y social, pero hablando del espacio público, que tampoco es en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Hillary los repasó en mayor detalle, pero creo que el eje o el común denominador de toda esta serie de obstáculos que previenen el ejercicio pleno de derechos para mujeres es la desigualdad, es decir, el desigual acceso de las mujeres a la educación, al empleo, a la salud, al vivir una vida libre de violencia, a incidir en la vida pública de sus sociedades, entre otras cosas. A la próxima, por favor. Bueno, quería compartir con ustedes algunos datos de referencia que les van a quedar en la presentación también para que los puedan repasar más adelante y también pueden ser un disparador de la conversación que vamos a tener posteriormente. Solo resaltar que obviamente cuando hablamos, por ejemplo, de pobreza, uno de los temas primordiales en la agenda de trabajo de esta Secretaría y de este departamento, notamos que las mujeres se ven afectadas mucho más notoriamente por las tasas de pobreza y pobreza extrema que a los hombres. Ahí hay algunos datos de cómo eso se ve reflejado en algunos países de la región. Y tenía algunos datos solo para ilustrar el tema de cómo afecta el ejercicio y la autonomía en los derechos sexuales y reproductivos a los estratos sociales más humildes y en particular, como digo, a las mujeres. Si podemos ir al siguiente, por favor. En cuanto a la participación de mujeres en el mercado laboral, en América Latina hay, obviamente ya lo hemos discutido, brechas considerables, a regresar, de participación de mujeres en el mercado laboral, lo que quiere decir que hay un montón de talento aprovechado y que tampoco se ha logrado incorporar a las dinámicas de desarrollo de nuestros países. Desde el año 2000, en toda América Latina, yo creo que Hilary aludía a esto en su presentación, las mujeres están representando el 56% de quienes se gradúan de las universidades, es decir, son más mujeres que hombres las que se están capacitando con licenciaturas, posgrados y una serie de accesos a la educación formal, pero lo que ocurre es que no se logran insertar de la misma forma que los hombres en el mercado laboral. Ahí está esta primera brecha, ¿no? Según datos de CEPAL, y esto lo tengo aquí que quería resaltar, la tasa de desempleo de las mujeres en América Latina es mayor, y ahí lo ven en la lámina que les comparto, es mayor que en comparación con los hombres. También tenemos datos de la OCDE en cuanto al tema de la brecha salarial, que lo mencionábamos anteriormente. Las mujeres están ganando con frecuencia un 15% más de los que ganan los hombres por el mismo tipo de trabajo, el mismo tipo de funciones desempeñadas. Entonces, aquí ahí nos llama la atención en el sentido de que hay que provocar también cambios culturales, pero
hay que, por la vía institucional, pensar también en políticas públicas que puedan revertir o, digamos, cerrar esta brecha. Y un dato que se maneja mucho con frecuencia cuando se habla de la participación de mujeres en el mercado laboral, y aquí debo decir, ¿no? El mercado laboral formal, es que en datos de la OCDE también, de cada 10 altos cargos directivos, solo 3 son usualmente ocupados por mujeres, o al menos en datos que estamos manejando de 2013. Es decir, las mujeres están accediendo. eh, si traducimos el acceso a la educación o la tasa de culminación de mujeres de formación a nivel de licenciaturas, que es 56%, el acceso al mercado laboral, que ahí se empieza a ver una brecha, la brecha crece cuando estamos hablando de puestos de liderazgos en los cargos directivos en los trabajos. La próxima, por favor. Bueno, y el dato sobre el tema de informalidad, que obviamente afecta mucho más negativamente a las mujeres. Por ejemplo, tema, y esto ya de alguna manera empieza a introducir la otra temática que quiero hablar, que es el uso del tiempo de las mujeres. O sea, estamos hablando de mujeres en el mercado laboral, que además, si se mide el uso del tiempo a nivel en espacios más privados, es mayor. eh, el uso del tiempo en espacios privados por las mujeres que hombres. Por ejemplo, les comparto un dato de estas encuestas de uso del tiempo. Las cifras indican que en 2010 un 51% de mujeres en América Latina se declararon estar fuera de la fuerza de trabajo por atender tareas domésticas y de cuidado, mientras que en el caso de los hombres esto es apenas del 3,2%. Es decir, estamos hablando de una diferencia del 48%. Igualmente, cuando se da cuenta del trabajo total de tiempo destinado al trabajo remunerado y no remunerado, es mayor para las mujeres que para los hombres. Entonces, los datos ayudan a visibilizar una situación recurrente de invisibilidad de la realidad en la que mujeres viven, en la que viven muchas mujeres de la región, y de no reconocimiento de su aporte a la economía y a la sociedad, como decía, desaprovechándose estos talentos para el tema del desarrollo. Si pudiera ir a la próxima, por favor. Y puse solo la palabra invisibilidad en esta lámina porque uno de los temas que también quería mencionar es el reto que tenemos como región de empezar a medir y poder documentar los datos en cuanto a el ejercicio pleno de derechos de mujeres versus hombres. Quería mencionar, por ejemplo, el protocolo de San Salvador y el sistema de indicadores desarrollado por el grupo de trabajo para medir estos derechos, que hace un caso muy importante, y también lo hacemos desde esta agenda de trabajo dentro del departamento, de generar mecanismos de medición y de recolección de datos en los países de forma desagregada que permitan visibilizar dónde están aún los retos en materia de ejercicio de derechos. Entonces, solo mencionar esto porque creo que también esto da pauta para una conversación rica desde cada uno de los países en qué se está haciendo en materia de sistemas de medición y cómo se empiezan a desagregar por género, pero también agregando las otras categorías que se han venido mencionando en esta conversación. Si pudiera ir a la próxima, por favor. La próxima, por favor. Entonces la busco aquí. En el caso particular esta nueva discusión que parte a partir de septiembre del año pasado con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Las metas que se están planteando post-2015, es también parte del trabajo que la propia Secretaría General en su totalidad está impulsando, pero es importante que en esta discusión se priorice la conciliación entre la vida laboral y familiar por medio de la redistribución de las tareas de cuidado. Y aquí ya Hilary lo mencionaba, no solamente la desigual distribución del cuidado entre hombres y mujeres, sino también entre otros actores como el Estado, el mercado y las familias, y que cada actor pueda también conciliar y reducir el peso que lamentablemente está poniendo el peso del trabajo está siendo puesto en las mujeres. Entonces, ahí planteaba dos puntos para discusión. Es qué podemos hacer para cambiar el paradigma que pone el peso de este trabajo en las mujeres, y cómo cambiamos el paradigma para que sea redistribuido no solo entre hombres y mujeres, sino también trasladando parte de ese peso al Estado y al mercado. La próxima, por favor.
En el tema particular de sistemas de cuidado, obviamente los promedios esconden desigualdades a nivel regional, pero sí quería resaltar algunos datos interesantes sobre avances que han venido pasando a nivel normativo. Por supuesto, hay países que han avanzado, como Uruguay, por ejemplo, que han avanzado mucho en posicionar este tema en la agenda política y de generar cambios, y sobre todo cambios que involucran a varios sectores del aparato público. Pero a manera de repaso, saber que ya han habido han habido importantes avances en la región. 8 países, por ejemplo, ofrecen un mínimo de 14 semanas pagadas de licencia por maternidad, que es el estándar recomendado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. 12 países han adoptado algún tipo de legislación sobre licencias por paternidad. 18 países han aprobado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de alguna manera contemplan también este elemento de cuidado de personas con discapacidad en el hogar. 4 países han adoptado legislaciones sobre trabajo doméstico y 11 ya han suscrito el convenio 156 de la OIT, que bueno, particularmente atiende los derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares. Entonces, digamos que queda mucho por hacer en este tema a nivel de avance de legislación y de políticas y cambios normativos, pero en fin, hemos avanzado algo, por lo menos ya está en la agenda de discusión a nivel político. Entonces, ¿qué tenemos como reto? La falta de incorporación de un enfoque de género en esta materia y cómo lograr que esto efectivamente se implemente. Entonces, a manera de conclusión, en los 2 puntos que quería resaltar, que es la inserción de las mujeres al mercado laboral y el tema del cuidado. En el tema el primer tema, obviamente hay una brecha de participación de mujeres, como decía, desde a nivel formal, ¿no? Desde las mujeres que acceden a una educación y que después entran al mercado laboral, cómo se empieza a evidenciar la desigualdad en los accesos entre hombres y mujeres, pero creo que es importante que, sobre todo en la agenda de discusión de las metas post-2015, el resaltar las buenas prácticas que hay en la región para revertir estas brechas, ¿no? Colombia implementó este programa de sello Equipares, donde de alguna manera le dan incentivos a las empresas que tratan de reducir y que demuestran realmente esta reducción en las brechas entre hombres y mujeres en sus espacios. Es uno de los que se puede compartir entre muchos otros que seguramente hay en la región, y me encantaría también escuchar lo que tienen para compartir los que están participando en este diálogo. Y en lo segundo, el tema de la economía del cuidado, los sistemas de cuidado y la desigual distribución de la carga doméstica, que desde nuestra perspectiva en la agenda de derechos económicos, sociales y culturales es vital. Obviamente facilita el ejercicio de estos derechos, pero es súper importante también si lo miramos de forma integral, porque impacta también el ejercicio de derechos civiles y especialmente los derechos políticos, porque y esta es una discusión que internamente también estamos haciendo como departamento y viéndolo de forma integral, y esta interdependencia de los derechos, y nos hacemos la pregunta, ¿cómo pueden las mujeres, aún habiendo medidas de acción afirmativa como las cuotas y la paridad, cómo las mujeres pueden efectivamente acceder a su derecho a ser electas y utilizar su tiempo en los espacios públicos cuando está en ella el gran peso del cuidado del hogar y del cuidado de los adultos mayores, de los niños y ese tipo de cosas? Yo creo que entonces dejaría mis reflexiones acá y abriríamos, como diga nuestra moderadora, a una discusión más profunda sobre cada uno de los temas. Muchas gracias, Betilde, por la presentación interesante, y creo que con lo que nos han presentado tanto Betilde como Hilary, creo que tenemos bastante espacio como para un marco, para conocer un poco todo el marco normativo que tiene la OEA, pero por otro lado un poco las acciones y reflexiones respecto a la situación de la equidad y de la inclusión social y desde una perspectiva de género, ¿no? Tal vez simplemente voy a empezar tenemos ya muchas preguntas que hemos recibido, gracias a todos y todas por mandarnos todas estas preguntas y algunos comentarios o reflexiones al respecto. Voy a estar pasándole algunas de las preguntas a las panelistas para que nos puedan
contestar los planteamientos por ustedes. Vamos a tratar de responder todas las que podamos y seguimos invitando igualmente a los que quieran seguir mandando preguntas. Voy a tratar de aglutinar algunas de las preguntas digamos, que están relacionadas con alguno de los sectores. Simplemente también, antes de pasar a esa parte, mientras que estamos en esta discusión, también los invitamos para que nos puedan seguir por las redes sociales. Ahí tienen las redes sociales tanto de lo que es la inclusión social en general, la RIPSO en particular y de la Comisión Interamericana de la Mujer, cuentan ahí en pantalla con las redes sociales, dado que también estamos planteando estas discusiones a través de esas redes sociales. A ver, la primera pregunta, o tal vez más bien una reflexión que nos hacen desde Chile, Lilian Mírez, que es una gran colega que nos ha acompañado tanto a la CIM como a la OEA en nuestros ejercicios de transversalización de la perspectiva de género en los Ministerios de Desarrollo Social y también en la Comisión Interamericana de la Mujer, nos hace una reflexión sobre lo que mencionaban las dos en la presentación sobre el tema de la informalidad. Entonces, lo que ella plantea, y lo voy a leer, es una de las grandes brechas para la inclusión es la brecha de protección social, pues las mujeres tienen una cobertura por estar sobrerepresentadas en el sector informal y por tener su vida laboral menores salarios que los hombres, por la producción de lagunas de cotización y por interrupciones derivadas de su labor de cuidado, ¿no? Digo, que eso es un planteamiento que se vincula un poco a lo que hablaban ustedes sobre los temas de cuidado y la economía de cuidado, que como decía también es una posibilidad para hacer un webinar específicamente sobre este tema que ha venido planteándose tanto en la agenda de la protección social como también en la agenda de derechos económicos, sociales y culturales una y otra vez, ¿no? Entonces, simplemente comentarles esa reflexión que nos llega desde Chile y hacer dos preguntas para comenzar esta discusión y para calentar motores, hacerles dos preguntas. Una que nos viene desde Chile, que nos pregunta cómo podemos lograr la equidad e inclusión social en forma óptima y cómo los derechos sociales y la aplicación eficaz de estos permiten el desarrollo legal en los países de la región. Esa sería una primera pregunta. Y la otra pregunta que nos hacen y que hemos escogido, que es de Honduras, y es interesante porque lo que hacen es tratar de vincular la agenda de equidad de género con de personas de discapacidad. Es en Honduras una de las instituciones que trabajan estos temas y les gustaría saber con qué actividades o acciones se pueden comenzar para poder vincular estas agendas. Ellos en particular nos cuentan desde Honduras que han comenzado con la capacitación de jóvenes y la defensa de los derechos, pero interesaría saber por parte de las panelistas cuáles serían algunas de las recomendaciones. Les voy a pasar la palabra, tal vez lo podemos hacer por orden, digamos, si tienen alguna cuestión para aportar a las dos preguntas o alguna en particular, y después nosotros, mientras tanto, iremos seleccionando más preguntas, así que a los participantes les decimos que vamos a estar siguiendo, recogiendo las preguntas para hacerle a las panelistas. Adelante. Hilary. Hilary, si gustas, contesta tú y yo te complemento y después hacemos al revés en la próxima o algo así. Ya, perfecto, me parece bien. Creo que la primera pregunta en cuanto al logro efectivo de la equidad, yo creo que un trabajo que por lo menos desde nuestro lado hemos ignorado un poco en los últimos años es todo el trabajo con parlamentarios, ¿no? O sea, hay todavía un trabajo pendiente importante en todo lo que es la legislación de la equidad y la igualdad de género, ¿no? O sea, hay unas brechas, como señalé en mi presentación, en el marco jurídico que creo que antes que nada hay que llenarlas, así que un trabajo importante de sensibilización, de capacitación con no solamente parlamentarias, sino también parlamentarios, creo que contribuyera por un lado a llenar las brechas en el marco jurídico y por otro lado a asegurar tanto la fiscalización como el seguimiento de la implementación de ese marco jurídico, porque los parlamentarios también tienen un rol importante para jugar en ese sentido. Así que, o sea, por lo menos desde la CIM, una de nuestras prioridades en los años que vienen son información y talleres como de sensibilización, de capacitación en el marco jurídico internacional para los parlamentarios, a ver cómo es que aterrizamos todos los acuerdos que han adoptado los países en los ámbitos internacional e interamericano a nivel nacional y en la vida diaria de las mujeres. En cuanto a la segunda pregunta, combinar las agendas de equidad de género con las de personas con discapacidad. O sea, creo que un punto fundamental allá es la inclusión, ¿no? O sea, ver las maneras concretas de invitar a las personas y las mujeres con discapacidad
a las discusiones, ¿no? A este tipo de webinar, por ejemplo, en nuestros eventos. En el último año la CIM ha empezado a poner en todos nuestros eventos una persona que puede interpretar en lenguaje de señas. Hemos hecho algunas mejoras en nuestras facilidades para permitir acceso a personas en sillas de ruedas. O sea, creo que antes que nada hay que invitarles a la discusión, ¿no? Porque las personas con discapacidad suelen ser excluidas o por razones logísticas o por otras razones de hasta los debates, ¿no? Sobre cómo lograr la equidad de género. Así que un primer paso fundamental me parece nada más extenderles la invitación a participar en la charla y aportar su perspectiva. Yo, si me permites, Alex, complementaría un poco los planteamientos que está haciendo Hillary, sobre todo en esta pregunta combinada que nos llegó de Chile de cómo lograr la equidad y cómo traducir o cómo avanzar este desarrollo legal para consagrar derechos dentro de los países, ¿no? Creo que lo que está detrás del logro de la equidad es una enfoque intersectorial, ¿no? Donde todos los sectores en el Estado, pero también sectores en el sentido amplio en la sociedad también tienen un rol y pueden hacer incidencia para el logro de estos derechos. Sociedad civil tiene un rol, la comunidad internacional, los parlamentarios, dentro de las agencias del Estado. Nosotros desde el Departamento de Inclusión Social, quizás muy alineado a lo que está planteando la Comisión Interamericana de Mujeres en el enfoque con entidades legislativas, tenemos pendiente también una conversación con aquellos legisladores en cada uno de nuestros países que avanzan las agendas sociales por vía de las comisiones legislativas en materia social. Aprovecho entonces de hacerle la invitación a nuestros colegas de la CIM y en cada uno de los países para unir esfuerzos en mover esta agenda legislativa en adelante. Pero también desde nuestra perspectiva como Secretaría General y cuya función es proveer apoyo a los Estados miembros en el avance de estas agendas, creo que también es importante el trabajo en el fortalecimiento de la capacidad de los ministerios que llevan estas agendas, desarrollo social, acción social, inclusión social, en poder entender el trabajo en materia social con una perspectiva de género, y creo, atendiendo a una de las preguntas que nos invitaban a reflexionar este DIPS, qué iniciativas tenemos dentro de la OEA, una importante que creo que podemos rescatar acá como ejemplo, donde se combinan las ventajas comparativas de RIPSO y las ventajas comparativas de la Comisión Interamericana de Mujeres, fue los diagnósticos participativos de género llevados a cabo en unos 3 países de la región, y Alex me puede corregir, creo que fueron Chile, Paraguay y Guatemala, o Chile no, Uruguay. En fin, Uruguay. 3 países, ahí está, en donde se trabajó de forma colaborativa y con la participación activa de los miembros del ministerio en hacer un diagnóstico, en cómo transversalizar la perspectiva, cómo generar mecanismos de medición y una serie de otros temas pertinentes para mover esta agenda en adelante, porque creo que de alguna manera esto también contribuye a lograr la equidad, más allá de los cambios culturales y los cambios que hay que hacer. Y sí rescataría también, vinculado a esta idea de desarrollo legal, y Hilary, cuéntame si coincides con esta visión. A veces es como, es decir, se minimiza el rol que los cambios institucionales pueden tener. Y yo también tengo una formación en ciencia política que cada vez demuestro más de diferentes formas de que aunque los cambios legales por sí mismos no se traducen necesariamente en ejercicio pleno de derechos a nivel político, económico y social, sí son la base para poder armar una agenda de trabajo entre sectores para avanzar la agenda. Entonces, con muchos, incluso aquellos que están en contra de la implementación de medidas de acción afirmativa, dicen, bueno, ¿de qué cuenta tener una ley si después no van a haber mujeres que lo puedan hacer? Pues no me interesa. Este es Betilde Muñoz hablando, a mí no me interesa, en el sentido de que el poder lograr un cambio institucional por vía de aprobación de leyes en el Congreso o políticas públicas a nivel de Estado que cambian y que cambian la conversación, es definitivamente útil para avanzar en este desarrollo legal dentro de los países.
Creo que de alguna manera Hillary ya atendió esta idea y yo creo que, como dices tú, Alex, pues da para tener un dips nuevo sobre la vinculación en la agenda de inclusión, género y discapacidad y entiendo que vamos a tener uno próximamente, así que aprovechamos de anunciarlo. Pero sí hay mucho, el eje está en cómo generar inclusión y eso implica también cambios o digamos desaprender muchas maneras de hacer las cosas y aprender una manera nueva de donde las personas con discapacidad se incluyen, se considera su voz, se consideran sus opiniones. eh, y bueno, la CIM lo ha hecho con la incorporación de lenguaje de señas en sus eventos, pero también hay mucho de lo que podemos hacer al hacerlo visible en la formulación de políticas públicas o por lo menos desde nuestra perspectiva en los apoyos que damos a los países para la formulación de políticas públicas. Muchas gracias, Betilde. Y también Hillary por las respuestas y por los planteamientos que nos hacen en base a las preguntas. Nos siguen llegando las preguntas, así que vamos a estar pasándolas, ¿no? Esperemos que podamos alcanzar a abordar todas, pero no sé si vamos a llegar en esta oportunidad. Un poquito en función de lo que mencionaban ustedes respecto a la situación, nos preguntan, o sea, nos dicen básicamente que en base a estos indicadores de tasas de participación de las mujeres en la política, se puede decir que también es clasista y por lo tanto reproduce las relaciones de poder en función al acceso de recursos. Y yo creo que esta pregunta o esta reflexión que nos hacen uno de los participantes también hace alusión a la vinculación, a la interdependencia tanto de los derechos políticos y civiles de las mujeres, en particular en este caso, y cómo se reproducen también en el ámbito de lo social, de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Tal vez eso es una cosa que también podría reflexionar después en la siguiente pregunta de contestaciones por parte de las panelistas. Y también tenemos una pregunta aquí desde Valentina, no recuerdo de qué país eres, Valentina, pero nos haces una pregunta sobre, comenta, muchas políticas de protección social y pobreza han contribuido a generar, uy, se le salió la pantalla, muchas de las... A ver, esperen, muchas de las políticas, discúlpenme, pero acá tenemos un problemita acá. Muchas políticas de protección social y de pobreza han contribuido a generar la división de roles, la división entre producción y reproducción, focalizando las intervenciones en las mujeres. ¿Qué experiencias conocen de políticas de protección social que hayan avanzado hacia disminuir esta tendencia? Y yo creo que otra vez esta pregunta que nos hace Valentina hace relación a esta cuestión de cuidados, este tema de trabajo no remunerado, trabajo, digamos, toda esta cuestión que está ahora en la agenda de lo social en la región, y tal vez esta persona quisiera contar con algunas experiencias que ustedes pudieran conocer en este ámbito. Vamos a pasar a esas dos preguntas o comentarios. Voy a leer simplemente un tercero, que es una pregunta bastante un poco más amplia, pero creo que también podemos contestarla, y es una pregunta de Alejandro. Dice, ¿cómo se traspasa al mercado y al Estado esta desigualdad? Asumo que se está refiriendo a la desigualdad en general, tanto en el ámbito de lo político como de lo social, pero les paso estas tres preguntas y tal vez, Betilde, podrías comenzar, si quisieras hacer énfasis en alguna de estas tres comentarios, preguntas que nos hacen, y seguimos con Hillary. Muy bien, yo creo que el primer planteamiento que nos hacías de parte de uno de los participantes en cuanto a tasas de participación a nivel político, coincido plenamente de que obviamente las asimetrías que se ven a nivel socioeconómico se replican a nivel del acceso de las mujeres y hombres a espacios de poder, a los espacios públicos. Y creo que es uno de los temas que, como dices, abona esta visión de interdependencia de los derechos en general, ¿no? Obviamente, por un lado, las facetas de ciudadanía civil y ciudadanía política, y por otro lado, económicos, sociales y culturales. Y recientemente hemos estado trabajando en una línea de investigación dentro del departamento, específicamente atendiendo esta vinculación y cómo incluso partiendo de la premisa de que el empoderamiento económico de las mujeres usualmente tiene un efecto positivo en el empoderamiento político, ¿no? Sí, obviamente desde el punto de vista académico es un paso bastante grande y hay muchos de los pasitos que habría que
factores intermedios que habría que evaluar, pero lo que sí ha sido ampliamente documentado es que las mujeres tienen grandes dificultades de acceder a la faceta del derecho político de ser electas, especialmente por las asimetrías que tienen en el ámbito socioeconómico, ¿no? Hablábamos que, por ejemplo, para avanzar una campaña electoral, las mujeres tienen que tener acceso a financiamiento, tienen que tener, en ese sentido, no siempre gozan de los mismos accesos a las redes de aportantes a una campaña política, que usualmente estas redes de intereses privados y de financiamiento privado está manejada por hombres, está dominada por hombres y las mujeres no tienen igual acceso. O, por ejemplo, para avanzar una campaña electoral y la utilización y poder contar con fondos para llevarla adelante, se necesita invertir bastante tiempo en eventos de recaudación de fondos, en gestiones con diferentes contactos para ubicar fondos, y cómo pueden hacerlo en igualdad de condiciones las mujeres cuando a nivel doméstico y a nivel de, como hablamos, de la carga en cuanto a responsabilidades de cuidado dentro de la casa, no la tienen en igualdad de condiciones hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo reconciliar estas desigualdades que se ven a nivel de lo social y de lo económico para que creen condiciones y las mujeres puedan acceder de mejor forma a los puestos de toma de decisiones, que, como mencionaba Hilary en su presentación, tiene un impacto importante? Solo la mera presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones cambia la relación, ayuda por lo menos a cambiar las relaciones de poder, y mucho más aún si estas mujeres llegan con una visión de género e impulsan la diversidad necesaria en la formulación de políticas públicas y el poder contemplar una visión que también atiende, o digamos, iniciativas que atienden a revertir esta relación desigual de poder. Oh. No sé si Hilary quiere reaccionar ahora. En cuanto a la primera pregunta, creo que realmente no tengo más nada que ayudar, ¿no? Por supuesto que la política es clasista, ¿no? Y hasta los propios sistemas de cuota han ayudado a poner mujeres más de la clase élite en la política, y no, o sea, realmente no se han implementado con un enfoque de diversidad, ¿no? Que no solamente representar a mujeres, sino representar a mujeres de grupos étnicos, raciales, minoritarios, mujeres con discapacidad, mujeres LGBTI, etcétera, etcétera. Así que hasta en la implementación de medidas de acción afirmativa hace falta todavía una aplicación de esa política, de esa perspectiva de diversidad, ¿no? En cuanto a la segunda, en términos de políticas de protección social, sí, o sea, han contribuido absolutamente a reproducir los roles, o bueno, por lo menos a perpetuar los roles de género, ¿no? Hay, no tanto en esa región, pero en otras regiones donde hay menos participación de mujeres en sistemas educativos, hay algunos buenos ejemplos de como transferencias condicionadas sobre la educación de las niñas, ¿no? O sea, el gobierno transfiere dinero, y bueno, eso de las transferencias condicionadas también tiene toda una crítica desde la perspectiva de género, pero yo creo que, o sea, por lo menos en términos de empoderar a la siguiente generación de mujeres, las transferencias condicionadas en muchos contextos han servido a aumentar las tasas de matriculación de las niñas. Y en cuanto a la tercera pregunta, bueno, creo que fue súper amplia, así que no sé si la puedo Yo contestar creo que, sintéticamente, Hilary, pero me sonaba que la tercera pregunta, y no sé si era la de Valentina, era la discusión de trasladar en realidad el peso del cuidado al mercado y al Estado. Si no me equivoco, Era Alex, una pregunta un probablemente poco esa más era la onda. general. Era una Y, pregunta un poco más exacto. general sobre cómo se traspasa al mercado y al Estado la desigualdad. Yo creo que es una discusión en La general, desigualdad. me imagino que está relacionada con el tema de cuidados y demás, pero no necesariamente. Pero simplemente si había reflexiones en términos de esta dicotomía o este esfuerzo conjunto que tiene que hacer la sociedad por impulsar esta agenda de equidad, tanto el mercado como el Estado tienen responsabilidades claramente, siendo el Estado el mayor responsable en términos de políticas públicas. sí, no, ya, lo que creo que tanto yo como Betty le tocamos es un poco en nuestras Sí. presentaciones, ¿no? Que serían, o sea, desde el lado del Estado son por un lado esas políticas de redistribución del ingreso y de los beneficios del desarrollo, y por otro lado la creación de toda una infraestructura para manejar el tema del cuidado y del trabajo reproductivo.
Sí. y de parte del mercado también complementar eso y asegurar que lo que existe a nivel internacional y a nivel nacional sea respetado por la empresa privada, ¿no? En términos de disposiciones para la corresponsabilidad y el cuidado y la redistribución. Ujú, ujú. Ujú. Sí, muchas gracias. Bueno, No, yo tenemos, nada sí, más quería perdóname. anotar, Alex, perdóname, en el tema de medidas de protección social y cómo han reproducido esta relación desigual entre hombres y mujeres. No, brevemente, solo quizás podemos incluso después compartir información sobre desde el propio catálogo de buenas prácticas que maneja la RIPSO, de buenas políticas en los países que han atendido esto y cómo lo han podido revertir, pero bueno, solamente anotar de que acompañado, y creo que es el principio, acompañado de estas políticas de protección social, de transferencias condicionadas y la serie de otros incentivos en esta materia, el poder acompañarlo de parte del Estado de provisión de servicios, de infraestructura, de incluso espacios de cuidado de niños y todo ese tipo de aspectos que deberían ir acompañando esa política de protección social. Entonces, Ujú. quizás es como una visión un poquito más amplia, donde no solo se atiende o se diseña la política que ayuda a mejorar la situación de pobreza de una mujer, pero con qué va acompañado. Entonces, Ujú. solamente anotar eso. Sí, sí, Y luego esto, podemos ujú, compartir más. exacto. Y también, claro, esto también tiene que ver con la discusión también, una de las tendencias que se ha visto en la región, en las discusiones en el ámbito de la protección social sobre el enfoque de derechos, ¿no? Y cómo este enfoque de derechos en la protección social también atiende esta cuestión de la equidad y la visibilización de algunas de las vulneraciones mayores que se producen en los sistemas tanto de protección social, en términos de las condiciones de las transferencias condicionadas y las condicionalidades que se imponen más que nada al rol de las mujeres. Entonces, esto es una discusión que claramente está ahí en el radar y está en la agenda de los ministerios de desarrollo social y otras agencias que implementan estas políticas. Vamos a pasar a algunas otras preguntas porque tenemos muchísimas preguntas que nos han llegado de los participantes, así que les agradecemos a todos y todas por todas estas preguntas que nos están llegando. Aquí hay una pregunta interesante sobre, digamos, siguiendo, estábamos hablando sobre el estado del mercado y ahora nos preguntan cómo podemos contribuir desde la sociedad civil a la erradicación de la feminización de la pobreza, haciendo un acceso a la justicia por parte de las mujeres. Por un lado está la pregunta sobre entonces el rol de la situación, de la sociedad civil en esta cuestión de la feminización de la pobreza, o digamos para erradicar la feminización de la pobreza claramente. Hay otra pregunta, y esta pregunta tal vez es una pregunta más para Hillary. Nos preguntan si existe información específica sobre la situación de las mujeres rurales en la región, o sea, de la parte rural, ¿no? Y también esto hace alusión a lo que mencionaba Betilde en términos de la invisibilización, que muchas veces no existe la información desagregada que necesitamos, que son partes para la toma de decisiones en la región. Y aquí también quería, además de estas dos cuestiones que nos hacen, o preguntas, también tenemos una reflexión que nos hace Ana Isabel, dice, frente al envejecimiento de la población, también hay que pensar la equidad, sobre todo en lo que hace a, por un lado, la economía de cuidado, las mujeres adultas mayores que serán cuidadas por mujeres, y por otro lado, el sistema de pensiones, dada la incursión laboral actual e histórica de las mujeres que en general no tienen cobertura. Y también esto se relaciona obviamente con lo que mencionaba anteriormente Lilian y lo que se hablaba sobre la informalidad, ¿no? Y sobre el trabajo no remunerado de muchas veces recae en las mujeres. Entonces creo que también es un planteamiento interesante en términos no solamente, digamos, en una visión, no solamente desde un enfoque de derechos de la protección social, pero también desde un enfoque de ciclo de vida, en términos de cómo el Estado y, por supuesto, los otros actores como la sociedad civil y el mercado deben acompañar a las personas, incluyendo obviamente a las mujeres y a las niñas y a las mujeres adultas mayores, a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, simplemente pasarles estas tres cuestiones a las panelistas, a ver si nos pueden compartir algunas reflexiones. Tal vez podemos empezar esta vez por Hillary. Ya, ok. En términos a contribuir a erradicar la feminización de la pobreza desde la sociedad civil, me parece fundamental todo el elemento de advocacy, ¿no? De cabildeo, creo que es en inglés, en español, perdón, pero em, o sea, ejercer presión sobre los gobiernos, ¿no? Monitorear la situación, enviarles información, demandar políticas públicas,
de protección social y de otros elementos de las mujeres en situación de pobreza y de todas las mujeres en la economía informal, ¿no? O sea, la regulación de la economía informal en particular, creo que es una deuda pendiente, pero en términos de regulación y legislación, pues realmente es responsabilidad del Estado, ¿no? Así que yo, desde la sociedad civil, pondría más énfasis en todo el tema de advocacy. En términos de información específica sobre mujeres rurales, pues muy poca, la verdad. Hay algunas organizaciones internacionales como la FAO, la FAO, que, o sea, que sí recopilan datos sobre la situación de las mujeres rurales, y algunos países sí desglosan sus datos. No tengo a mano la lista de países, pero es bastante chiquita, obviamente, ¿no? Porque la mayor parte de los países o no desagregan sus datos por sexo o simplemente no están recaudando información sobre la situación particular de las mujeres rurales. Pero creo que la verdad que la mejor fuente en este momento son los organismos internacionales que trabajan temas como alimentos y agricultura, ¿no? Que es en lo que suelen trabajar las mujeres en zonas rurales. Finalmente, en cuanto a la protección de mujeres adultas mayores, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Y se va a ver un problema cada vez más grande en sociedades, en países donde tenemos poblaciones envejecientes. Y, o sea, la carga de cuidado de las personas mayores va a ser cada vez más grande y obviamente bajo la estructura actual de género va a recaer casi exclusivamente en las mujeres, ¿no? Y no de forma remunerada, porque como todos sabemos, los estados más bien se están retrocediendo de proveer el tipo de infraestructura de cuidado que es necesario para manejar esa población envejeciente, ¿no? Así que va a ser cada vez más una demanda sino para las mujeres, bueno, sí, para las mujeres, pero es algo que también se traspasa, siguiendo líneas de discriminación étnico-racial, ¿no? O sea, mujeres de la población élite que tienen la capacidad de trabajar, pues contratan a una mujer menor, una mujer de minoría étnico-racial para de esa manera traspasar su trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Así que lo sigue haciendo una mujer, aunque sea de forma remunerada y no bien remunerada y en condiciones de desprotección social total, pero, o sea, todavía sí, o sea, el trabajo de cuidado en ese sentido de personas mayores y de personas enfermas y de personas con discapacidad sigue agravando la brecha de género. Ya. Yo quizás abonar a las reflexiones sobre el tema del rol de la sociedad civil que ya hacía Hillary. Coincido también que obviamente una de las funciones principales es hacer incidencia, ¿no? El advocacy que le llamas, y bueno, obviamente es un rol fundamental, complementario al rol que tienen otras agencias en una sociedad o actores en una sociedad. Esto de demandar políticas públicas, por supuesto, es vital. Y yo también quizás le agregaría el rol que tiene también en generar, o sea, en educar a la sociedad, en este caso las mujeres y hombres, sobre derechos, ¿no? Porque el conocimiento de derechos usualmente se traduce o digamos que abona bastante a lo que es el empoderamiento y el que los propios ciudadanos puedan demandar del Estado el poder gozar esos derechos. Y bueno, en la región también hay grandes experiencias, lindas experiencias de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que se agrupan con otra diversidad de actores en lo que es el sector de sociedad civil, pero muchas ONGs que se han dedicado a trabajar en esto de pobreza y empoderamiento de mujeres por vía de programas de acceso al crédito, pero también capacitación y, digamos, educación para que estas mujeres puedan demandar más derechos, ¿verdad? Entonces, podemos incluso desde esta secretaría compartir con ustedes información sobre diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan desde esta perspectiva, ¿verdad? Y bueno, en el tema de envejecimiento, yo creo que esa es una agenda súper pendiente para la región. Solo apenas en 2015, como región, se decidió, bueno, 2015 no, digamos que a partir de 2011, 2012, se decidió a nivel de la organización el abordar el tema del envejecimiento de la población y cómo garantizar un catálogo de derechos para los adultos mayores, y esto se hizo con la aprobación
en junio del año pasado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que apenas, digamos, estamos dando el paso de plantear qué es lo que la agenda pendiente que tenemos en cuanto a los derechos de las personas mayores en la región, apenas la estamos planteando, queda muchísimo camino por recorrer, así que celebro que hayan planteado esto en la conversación y creo que es algo que desde la propia Organización de Estados Americanos tenemos que darle mucho más importancia, porque queda aún, por ejemplo, lo que es la firma y ratificación de esta convención por parte de los Estados miembros para poder entrar en vigencia y de ahí cómo vamos a traducir esos derechos consagrados en la convención en política pública que atiendan precisamente esto del sistema de pensiones, cómo vamos a proteger a las mujeres que han trabajado en la informalidad y una serie de aspectos vinculados al envejecimiento poblacional. Muchas gracias, Betilde. Bueno, ya estamos casi al borde de tener que cerrar este webinar. Tenemos un tema muy interesante, creo que ha causado mucha participación por parte también de ustedes, de los diferentes países. Les agradecemos muchísimo. Tenemos muchas preguntas que quedaron lamentablemente sin responder. Tenemos preguntas sobre el rol de la economía solidaria y una participación más equitativa en términos de género. Tenemos algunas preguntas, algunas reflexiones sobre el tema de la violencia, incluso en particular la matanza de algunas lideresas, digamos, en los últimos tiempos en términos de violencia contra mujeres en la región. O sea, hay muchísimas reflexiones. Agradecemos muchísimo a los participantes y a los y las participantes por todas las reflexiones, preguntas, comentarios que nos han llegado, pero lamentablemente no vamos a llegar en esta oportunidad a poder contestarlas todas y a compartir todas las reflexiones. Sin embargo, les repetimos que esta es la primera vez que lo estamos haciendo. Vamos a seguir con estas discusiones en términos específicamente de la de género, que además allá que sea transversal a todos los DIPs que nosotros trabajamos desde aquí, desde la OEA, y comentarles que entonces vamos a estar posicionando, vamos a estar compartiendo y socializando los resultados de este webinar a través de la plataforma de la RIPSO. Ustedes ahí ven también en pantalla la plataforma y las redes sociales de la Red Interamericana de Protección Social, de la OEA, de inclusión en general, que lleva a cabo todas estas cuestiones de inclusión, incluyendo el tema de la perspectiva de género, y también de la CIM. Pueden ver ahí las redes sociales para ir acompañando este y otras discusiones. También los invitamos de manera, digamos, como OEA, también están la semana que viene organizando varios eventos en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con lo cual, organizado por la Comisión Interamericana de las Mujeres, también los invitamos a que participen en estas instancias. Y simplemente entonces comentarles que vamos a poder poner todos los resultados y vamos a tratar de ver si podemos incluir algunas de las preguntas que no fueron respondidas en este lapso de 1 hora y media de este DIPS. Les agradezco, antes de hacer ya el cierre oficial de este webinar, simplemente quería agradecerles a las dos panelistas por su participación, sus excelentes ponencias y por su disponibilidad para contestar algunas de estas cuestiones y compartir con todos y todas estas reflexiones. Les agradezco muchísimo. Gracias a ti, Alex, No, muchas y a gracias. Hilary por acompañarnos y a todos que están conectados desde diferentes lugares. Igualmente, muchas gracias, mucho gusto. Bueno, muchas gracias entonces. Les cuento entonces ya para ir cerrando que desde la Red Interamericana de Protección Social les agradecemos muchísimo, pero muchísimo su participación y que nos hayan acompañado otra vez. Ahora seremos más, en el 2016 seremos ya más regulares con nuestros DIPs. Y simplemente en ese mismo marco contarles que ya tenemos los temas para los webinars que vamos a hacer en abril y para mayo, así que próximamente les estaremos mandando los detalles y fechas exactas, pero simplemente para adelantarles, el próximo en abril va a ser sobre la política fiscal y los temas de desigualdad y de equidad. Y en el mes de mayo vamos a estar trabajando en el tema de la agenda de protección social y personas con discapacidad, con lo cual vamos a poder invitarlos a ustedes para que participen a estos 2 seminarios virtuales próximamente, y ya les iremos contando los que tenemos planificados para los siguientes meses. Y simplemente comentarles a los que están interesados que estamos ya en proceso de organizar uno, no tenemos fecha todavía sobre el tema de sistemas de cuidado, así que podremos seguir el análisis
análisis de este tema que al parecer también es de mucho interés por parte de muchos de ustedes. Y finalmente, simplemente, además de agradecerles, reiterarles que las redes sociales están ahí para acompañarnos en el interín.